Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Zaira caminaba entre filas interminables de reclutas, su lanza de obsidiana trazaba líneas en el suelo cada vez que la punta rozaba el polvo blanco de Sirian. Cada soldado bajaba la mirada cuando su sombra se alargaba sobre sus rostros sudorosos. Había quienes contenían la respiración solo por no inhalar su perfume agrio a hierro y piel curtida por 1000 batallas. Los humanos recién llegados del contingente diplomático se mantenían agrupados a un lado de la plaza, intentando pasar desapercibidos. Eran técnicos, asesores, burócratas enviados para negociar rutas comerciales y acuerdos de paz. Ninguno esperaba verse arrastrado a los rituales de entrenamiento de una casta guerrera que despreciaba la debilidad por encima de todo. Zaira se detuvo justo frente a ellos, clavó la lanza en la tierra con un golpe seco y arqueó una ceja con sorna. Que uno de ustedes se acerque. Quiero ver si sus huesos se quiebran tan rápido como dicen mis hermanas. Un murmullo incómodo recorrió a los diplomáticos. Algunos dieron un paso atrás. Nadie osaba mirarla a los ojos, excepto uno. Mateo, apenas un técnico de sistemas, de cabello oscuro pegado a la frente por el sudor y uniforme de trabajo manchado de grasa de las máquinas de control de temperatura. Él sostenía un viejo datapad contra el pecho, como si su única armadura fuera el silencio que lo envolvía. Cuando la risa de Zaira estalló, cargada de un desprecio casi animal, Mateo soltó un suspiro y dejó el datapad sobre una caja de suministros. Caminó hacia ella con paso tranquilo, como si estuviera yendo a revisar un motor averiado. Cada paso pesaba sobre el polvo blanco como una promesa. Los reclutas contuvieron el aire, sintiendo como el viento se detenía. Zaira ladeó la cabeza, evaluándolo, buscando un temblor en sus manos o una vacilación en su mirada. No encontró ni lo uno ni lo otro. ¿Tu nombre, insecto? Dijo, apoyando la lanza sobre su hombro. Mateo. Técnico de soporte, respondió él, sin apartar la vista de sus ojos rojos, moteados de fragmentos de luz violeta. Un técnico. ¡Qué desperdicio de carne! Cuando te quiebre el cuello, nadie lo llorará. Mateo sonrió apenas, una grieta en su máscara de serenidad. Dobló la cabeza a un lado, como estudiando la lanza, y murmuró algo que ella casi no escuchó. Entonces probémoslo. Zaira rugió una risa grave y giró sobre sí misma, lanzando la punta de obsidiana en un arco mortal que debía abrirle el pecho de un solo tajo. Mateo no se apartó. En un solo latido, levantó la mano y atrapó la lanza a medio trayecto, tan rápido que ni los observadores entendieron qué había pasado. Un crujido seco. Sus dedos se cerraron sobre el mango con fuerza inhumana. Zaira sintió la vibración recorrerle el brazo hasta el hombro. Cuando quiso reaccionar, Mateo ya había flexionado la muñeca con un movimiento fluido y aprovechó su propio impulso para volcarla sobre el suelo de piedra. Un trueno de polvo envolvió a la multitud. Los humanos gritaron de sorpresa, los reclutas sirianos abrieron los ojos como si vieran un fantasma. Zaira quedó boca arriba, clavada al suelo, la lanza a un costado. Mateo estaba inclinado sobre ella, una rodilla entre sus muslos, su respiración rozándole la mandíbula. Por un segundo, nadie respiró. Ni siquiera Zaira. Mateo acercó sus labios a su oído y susurró, solo para ella. Te levantarás, Zaira. Y cuando lo hagas, vas a recordarme cada vez que sostengas esa lanza. Se apartó despacio, dejando su calor sobre su vientre endurecido por los años de entrenamiento. Zaira lo vio marcharse sin ofrecerle la mano. No hacía falta. Cuando se incorporó, sus piernas temblaban por primera vez desde su primera batalla a los 12 años. No dijo una palabra. No lanzó una amenaza. Solo recogió su lanza del polvo, se llevó la punta a los labios y la lamió, probando la sal de su propia humillación. En sus ojos ya ardía otra llama. La de una fiera que había encontrado, por fin, un rival digno. Y quizás algo más. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Zaira no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía otra vez el peso de aquel humano sobre su vientre, su rodilla empujando su lanza lejos de su garganta, su voz calmada deslizándose como veneno por su oído. En cada recuerdo, su cuerpo temblaba de rabia, y de algo más peligroso que la rabia. Cuando el campamento quedó en silencio y los ronquidos de los soldados retumbaban en las carpas, Zaira salió al descampado. Llevaba solo una capa negra que dejaba al descubierto las líneas de su torso, aún perlado de sudor tras horas de ejercicios frenéticos con su escuadrón. No importaba cuántos sacos de arena destrozara, cuántos muñecos de madera quebrara a golpes, el nombre de Mateo seguía ardiendo en su lengua. Lo encontró en el hangar auxiliar,
inclinado sobre un panel abierto de la nave de transporte principal. La única luz era la de una linterna pegada a su hombro, iluminando su cuello largo y el dibujo tenso de sus venas mientras trabajaba en silencio. Zaira bajó desde las vigas superiores como un espectro. Se dejó caer tras él sin hacer un solo ruido. Mateo no se inmutó. Solo soltó la herramienta, se limpió la grasa de los dedos en un trapo y habló sin girarse. Sabía que eras tú. Zaira sintió un escalofrío que le mordió la nuca. Se acercó lo suficiente para que su sombra lo envolviera. Sus manos, tan letales como las de un cazador de bestias, se posaron sobre sus hombros y lo forzaron a girarse. Mateo levantó la mirada, tan tranquila que la rabia de Zaira se quebró un segundo. Dime qué clase de brujería escondes, humano. ¿Qué demonios eres para derribarme como a un insecto? Mateo ladeó la cabeza. Sus ojos, negros como la noche sin lunas de Sirian, parecían beberse toda su furia sin devolverla. No soy un demonio. Solo sé mirar donde nadie se atreve. Zaira apretó los dientes, acercando su rostro tanto que podía sentir su respiración cálida filtrarse por la tela ligera de su capa. Se inclinó hasta rozar la comisura de su boca, deseando tal vez intimidarlo, tal vez devorarlo. Mateo no se apartó. Sus manos manchadas de aceite se posaron en su cintura, sintiendo la tensión de sus músculos duros como placas de acero vivo. Mátame si quieres, susurró él. Oh. El resto se perdió entre el sabor de un beso tan salvaje que hizo retumbar los motores dormidos de la nave. Zaira lo empujó contra el fuselaje, se montó sobre su cadera, sus uñas surcaron su nuca, arañaron su espalda a través de la tela. Mateo no intentó dominarla. La dejó gobernar cada segundo, cada jadeo ahogado que se filtraba de su garganta. Cuando sus labios se separaron, un hilo de saliva quedó colgando entre ellos. Zaira estaba temblando, no de miedo ni de rabia, sino de algo que la convertía en humana a su pesar. Te odio, murmuró contra su pecho, marcando cada palabra con un suspiro húmedo. Te odio por hacerme sentir esto. Mateo le sujetó la mandíbula, obligándola a mirarlo. Bajo la linterna parpadeante, sus ojos eran brasas vivas. Entonces odíame más. Odíame hasta que no puedas respirar sin mí. Zaira enterró la frente en su hombro, tragándose un gruñido que era mitad deseo, mitad vergüenza. Él la abrazó, rodeándola con fuerza, mientras la capa negra se deslizaba de sus hombros y caía a sus pies. Esa noche, sobre el metal frío del hangar, no hubo comandante ni técnico, ni lanza ni uniforme. Solo una mujer rugiendo entre jadeos y un humano que supo domar a la bestia sin ataduras ni cadenas, sino con la violencia delicada de sus manos y su lengua reclamando cada gemido como suyo. Cuando todo acabó, Zaira no dijo una palabra. Solo recogió su capa del suelo, miró a Mateo como si grabara cada marca nueva en su piel y se marchó descalza a través de la bruma de la madrugada, sabiendo que ya era demasiado tarde para huir de lo que acababa de despertar dentro de ella. Al alba, el rumor era ya un veneno dulce que se filtraba en cada rincón de la fortaleza de Sirian. Los jóvenes reclutas repetían la historia a media voz, casi sin atreverse a nombrar a la comandante por miedo a invocar su furia. Decían que la invencible Zaira, la diosa de obsidiana, había gemido bajo un humano toda la noche, que había arañado el metal con sus garras en lugar de atravesar pechos enemigos, que se había rendido a la carne blanda de un técnico sin rango ni blasón. Las veteranas no podían creerlo, pero sus ojos traicionaban una chispa de duda cada vez que Zaira cruzaba el patio, con la lanza descansando sobre su hombro y los labios aún enrojecidos de morderse a sí misma para no gritar su nombre. Mateo, por su parte, trabajaba como si nada hubiera pasado. Revisaba consolas, reparaba tuberías de plasma, firmaba reportes. A cada paso, sentía la mirada de los soldados ardiendo sobre su nuca. Algunos lo odiaban, otros lo envidiaban, y unos pocos temblaban al recordar cómo un solo gesto suyo había lanzado al suelo a la fiera que ellos mismos no se atrevían ni a soñar derrotar. Pero nadie se atrevía a acercarse a él. Nadie salvo ella. Antes del cambio de guardia, Zaira irrumpió en la arena de entrenamiento. Sus pasos hacían retumbar los muros de piedra. Ordenó a los instructores despejar el lugar, desalojar a todos excepto a uno, Mateo, quien la miró desde las gradas mientras limpiaba la grasa de sus manos con un paño raído. Baja, ordenó ella con la voz ronca, quebrada por una noche sin tregua. Mateo dejó caer el trapo, descendió peldaño a peldaño y cruzó la arena hasta quedar a su alcance. Zaira no esperó explicaciones. Lo empujó con un golpe seco que lo hizo tambalear, pero él mantuvo la risa contenida. Ella le rodeó el cuello con un brazo, acercó sus labios a su oído y murmuró algo que nadie escuchó. Cuando soltó el brazo,
Zaira gritó para que todo Sirian la oyera. Este humano es mío. A partir de ahora, nadie lo toca, nadie lo nombra sin respeto. Si alguien osa desafiarlo, me desafía a mí. Mateo tragó saliva mientras sentía la presión de su lanza apoyada suavemente contra su espalda, como una promesa de placer o castigo. La multitud no se atrevió a aplaudir, ni a vitorear, ni a protestar. Se hizo un silencio tan denso que hasta el viento parecía contener la respiración. Zaira lo giró de un tirón, lo besó sin delicadeza, abriéndole la boca como si bebiera de su calma para calmar sus demonios. Algunos guerreros desviaron la mirada, incapaces de soportar ver a su líder devorando a un humano como se devora un fruto prohibido. Mateo la abrazó por la cintura, sosteniéndola cuando su lanza resbaló de su hombro y cayó a la arena con un eco de metal sagrado. Entre dientes, mientras separaba sus labios solo para volver a probarlos, murmuró contra su aliento. Yo también soy tuyo, Zaira. Pero recuerda, no soy tu esclavo. Zaira soltó una carcajada áspera, la carcajada de una loba que reconoce al único lobo capaz de morderla y sobrevivir. Le dio un empujón suave que casi parecía un mimo y recogió su lanza del suelo, marcando un círculo con la punta alrededor de sus pies. A la distancia, escondidos tras muros y columnas, dos figuras encapuchadas observaban la escena con los ojos brillando de odio. Eran comandantes de clanes rivales, nobles de sangre pura que no tolerarían la mezcla impura de su mejor guerrera con un humano que ni siquiera tenía un blasón de combate. Cuando Zaira se dio la vuelta para marcharse, supo que la guerra había comenzado. No una guerra de planetas ni flotas, sino la más peligrosa, la guerra contra la tradición y la sangre que hierve cuando el orgullo se mezcla con la piel. Esa noche, en su tienda, mientras Zaira le quitaba la ropa a mordiscos, Mateo pensó que la batalla más ardua aún no era la de sus cuerpos, sino la de sobrevivir juntos en un imperio que no estaba preparado para soportar tanto deseo envuelto en un mismo latido. Y mientras su respiración se mezclaba con los rugidos ahogados de ella, supo que no daría un paso atrás. Ni uno solo. La noche cayó sobre la fortaleza de Sirian con un silencio antinatural, como si hasta los pájaros de acero que rondaban las murallas temieran romperlo. Dentro de la tienda de Zaira, la atmósfera era fuego contenido. La lona gruesa apenas amortiguaba los murmullos de los centinelas, que pasaban de largo fingiendo no escuchar el eco de risas ahogadas, jadeos y golpes suaves contra las pieles extendidas sobre el suelo. Zaira estaba sentada ahorcajada sobre Mateo, su torso iluminado solo por la luz trémula de una lámpara de aceite. Cada gota de sudor que resbalaba por sus clavículas brillaba como oro líquido antes de desaparecer entre los pliegues de su vientre. Mateo la sujetaba por la cintura, manteniéndola quieta solo para contemplar cómo su pecho subía y bajaba en un ritmo que ninguna batalla había logrado arrebatarle. «Estás hermosa», dijo él, casi sin voz. Zaira lo fulminó con una sonrisa que no era de burla esta vez, sino de hambre. Se inclinó, presionando su frente contra la suya, rozando sus labios con un roce que era más castigo que regalo. «Cállate, y cóbrame lo que me debes». Sus caderas descendieron con la violencia de un trueno silencioso, ahogando cualquier respuesta en la garganta de Mateo. Los sonidos que siguieron quedaron atrapados tras la lona, mientras los centinelas tensaban las mandíbulas, fingiendo mirar las estrellas en lugar de prestar atención a la sinfonía de carne y gemidos que nacía detrás de los muros de tela. Pero ni siquiera el placer más feroz podía opacar el rumor de pasos que rodeaba la tienda como una serpiente hambrienta. 4 siluetas se desplazaban entre las sombras, cubiertas con capas de camuflaje iónico. Se movían sin dejar huellas, cargando lanzas de plasma preparadas para atravesar la piel de la traidora y su perro humano sin darles tiempo a suplicar. Dentro, Zaira no necesitó palabras para sentirlo. Su instinto de cazadora cortó de golpe la bruma caliente de deseo. Separó su boca de la de Mateo y giró el rostro, olfateando el aire como una bestia a punto de morder. Mateo no preguntó nada. Simplemente rodó sobre ella, sellándola contra el suelo y recogiendo la daga de filo curvado que ella escondía bajo el lecho de pieles. «No digas nada», susurró contra su oído, sintiendo su respiración desbocada. Ella lo asintió con un leve gruñido. El primer atacante rasgó la lona con la punta de su lanza. Lo último que vio fue la hoja de la daga surcando la penumbra y hincándose en la parte blanda de su cuello. La sangre salpicó a Mateo, que no perdió el ritmo, rodó junto a Zaira, tomó la lanza caída y la arrojó como una jabalina improvisada hacia la sombra que reptaba tras las cajas de provisiones. Un gemido ahogado y luego nada. Zaira se levantó desnuda, la piel marcada aún por las uñas de Mateo, y tomó su lanza de obsidiana de la estaca que servía de perchero improvisado. Saltó fuera de la tienda, sus pies golpearon el suelo con la ligereza de un lince.
El tercer traidor se lanzó sobre ella, confiando en su armadura de placas ligeras. Zaira no le dio margen de error, giró sobre su propio eje y le atravesó el estómago de lado a lado. Cuando sintió la vibración del hueso al partirse, su rugido llenó el campamento entero. Mateo emergió tras ella, cubierto solo por un pantalón mal ajustado y la hoja curva goteando rojo. Sus ojos buscaban el último traidor, el más astuto, que se escabullía hacia las carpas de mando para dar la alarma. Zaira giró hacia él, jadeante, con la lanza aún tintineando de sangre fresca. Mateo la leyó sin palabras: no lo dejes huir. Corrió tras el traidor, su respiración mezclándose con la bruma helada de la madrugada. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo de grava. Cuando lo alcanzó, le hundió la daga en la base de la nuca, tan silenciosa como una caricia mortal. Regresó junto a Zaira con el cuerpo inerte a sus espaldas. Ella lo recibió con la lanza apoyada en el suelo, su pecho subiendo y bajando con un ritmo que ya no tenía nada que ver con la pasión de minutos atrás, sino con la euforia de estar viva y entera. Mateo la tomó del rostro con manos ensangrentadas y la besó ahí mismo, entre cadáveres y centinelas horrorizados. Zaira respondió al beso mordiéndole el labio, saboreando hierro y carne como si cada gota le recordara que seguiría viva para reclamarlo una y otra vez, en cada noche que viniera después. En sus ojos brillaba la certeza salvaje de que ahora ya no era solo la guerrera más temida, sino una mujer marcada por un humano que la había hecho renacer entre la furia y el placer. Y que nadie, ni dioses ni clanes, podría arrancarle eso de las entrañas sin perder la vida en el intento. El sol de Sirian se alzó sin misericordia sobre un campamento que olía a humo seco y sangre fresca. Las carpas estaban marcadas con tajos de lanza, las piedras aún guardaban manchas negras donde la traición había intentado crecer como moho. Zaira caminaba delante de Mateo, con la lanza de obsidiana apuntando siempre al suelo, lista para alzarse en cuanto alguien dudara de su derecho a existir junto a él. A su paso, los reclutas se apartaban como si temieran que su furia aún buscara carne para desahogarse. No tardaron en llegar al patio central, un círculo amplio rodeado de columnas ancestrales y estandartes tribales ondeando con la brisa cargada de ceniza. En el centro los esperaba el consejo de los clanes, viejos de piel marcada por 1000 cicatrices, ojos crueles, lenguas listas para vomitar decretos que mantuvieran pura la sangre de Sirian. Zaira se detuvo frente a ellos, y sin una palabra, obligó a Mateo a colocarse a su lado. No detrás. No arrodillado. A su lado. El más anciano del consejo, cubierto por un manto escarlata que apenas disimulaba su torso de músculos vencidos por la edad, levantó una mano para exigir silencio. Su voz quebró el aire como un latigazo. Zaira de obsidiana, has mancillado tu casta, tu lanza y el honor de todo nuestro linaje. Trajiste a tu lecho a un animal sin blasón. Permites que toque tu piel sagrada. ¿Qué excusa ofreces antes de tu sentencia? Un rumor se agitó entre los presentes. Los guerreros veteranos se revolvían incómodos, y los reclutas tragaban saliva, oliendo la posibilidad de ver a su diosa caer ante la ley. Pero Zaira no se inmutó. Avanzó un paso, hundió la lanza en el polvo hasta enterrarla a la mitad y apuntó su dedo a Mateo. Este humano me venció donde nadie pudo. No solo con su fuerza, sino con algo que ninguno de ustedes posee ya, valor para mirar mis ojos sin temer perder la lengua. El anciano escupió al suelo, dejando un hilo de saliva teñida de bilis. Entonces, si tan digno lo crees, que luche, que pelee y sangre para demostrar que tu elección no es una debilidad que debe ser purgada. Mateo, quieto hasta ese momento, giró el rostro hacia ella. Zaira no dijo nada. Su mirada era clara, no había opción de huir. No si querían sobrevivir juntos a la noche que vendría. Un círculo de guerreros se cerró a su alrededor. De entre las columnas emergieron 2 retadores, hermanos gemelos de la casta de la Piedra Negra, famosos por matar osos blindados a puño limpio cuando apenas eran adolescentes. Cada uno portaba un garrote tallado con símbolos de muerte y clan. Mateo exhaló y soltó un murmullo que solo Zaira escuchó. Esto va a doler. Ella sonrió, la primera sonrisa pura desde que lo conocía, y rozó su frente con la de él. Hazlo doler más para ellos. Los gemelos atacaron al unísono, confiados en su masa y en la bendición de un público ansioso de ver vísceras humanas esparcidas por la arena. Mateo se mantuvo firme hasta el último instante. Cuando la primera porra descendió para partirle el cráneo, giró sobre su eje, esquivó por un pelo, atrapó la muñeca del portador y usó su peso contra él. El crujido del codo roto retumbó como un tambor de guerra. El segundo gemelo embistió como un toro enfurecido, pero Mateo ya estaba dentro de su guardia, rodando bajo su brazo,
colocándose a su espalda y descargando su codo en la base del cráneo. Un golpe. 2. 3. El gigante se desplomó de rodillas, sangrando de la boca y la nariz. Un murmullo recorrió los anillos de guerreros. El anciano del consejo respiraba con dificultad, como si cada jadeo admitiera una verdad que odiaba pronunciar. Zaira caminó hasta Mateo, lo rodeó con su brazo, levantó su puño ensangrentado para que todos lo vieran. Ahora lo entienden. No lo elegí para humillarme, sino para recordarle a cada uno de ustedes qué significa ser fuerte de verdad. El valor no lleva marca en la piel, ni blasón en la armadura. Vive en quien se atreve a amar lo que teme. Mateo respiraba con dificultad, el labio partido y la mano temblándole por la adrenalina. Zaira lo besó en la mejilla rota, saboreando su sudor, su sangre y esa calma inquebrantable que la había arrastrado a cruzar un abismo sin retorno. El consejo cayó. El silencio fue su única rendición. Los estandartes se agitaron como testigos de un nuevo imperio, uno que se levantaría sobre la carne de quienes todavía soñaban en cadenas y linajes puros. Esa noche, mientras Zaira curaba sus heridas dentro de su tienda, Mateo le prometió con voz ronca que ningún anciano volvería a decidir sobre su derecho a besarla, poseerla y morir por ella si era necesario. Y Zaira, al hundir sus manos en su cabello para robarle la respiración otra vez, supo que esa promesa valía más que toda la sangre de Sirian junta. El viento nocturno cargaba todavía el olor de las hogueras y del metal caliente que había sido lavado con la sangre de los traidores. A la entrada de la fortaleza, una hilera de antorchas dibujaba un camino de fuego que separaba a los leales de los cobardes. Sobre esa línea, Zaira y Mateo caminaban hombro con hombro, sin armadura, sin escolta, sin miedo. A su alrededor, los antiguos enemigos ahora agachaban la cabeza. Muchos de aquellos que habían aplaudido la idea de ver al humano despedazado en la arena, ahora guardaban silencio, sosteniendo las miradas de sus nuevos señores solo para no confesar en voz alta su rendición. En la plaza central, bajo el arco de piedra que coronaba la entrada de la sala de guerra, Zaira se detuvo. Giró para mirar a todos, su lanza apoyada en su hombro como un cetro improvisado. De hoy en adelante, ninguna sangre se considerará impura si prueba ser digna en combate y lealtad. Quien ose perseguir o matar en nombre del linaje será juzgado por mi lanza y por su juicio. Mateo se mantenía a su lado, la mano rozando la suya. No necesitaba palabras para sostenerla ante un pueblo que, por primera vez, descubría que temer no era la única forma de seguirla. Un murmullo comenzó entre los más jóvenes. Algunos, niños aún manchados de barro, aplaudieron primero, tímidos. Luego sus madres. Luego los soldados rasos. Y finalmente, incluso los oficiales de rango alto golpearon el puño contra su pecho en señal de sumisión renovada. Cuando la ovación llenó el cielo de Sirian, Mateo se inclinó hacia Zaira y dejó un beso breve en la comisura de sus labios. Ella no reprimió la carcajada ronca que escapó de su garganta. No me arrodillaré ante ti, murmuró ella, empujándolo con suavidad. No lo necesito, respondió él, tomando su rostro entre las manos. Solo quédate viva para que pueda recordarte cada noche porque fuiste mía primero. En lugar de replicar, Zaira dejó que la multitud viera como la fiera invencible, la diosa de obsidiana, se derretía por unos segundos en la boca de un humano que nunca llevó armadura pero siempre fue su escudo más letal. Días después, cuando el polvo de la rebelión se asentó, Mateo fue visto caminando por los corredores de la vieja fortaleza convertida en palacio improvisado. Nunca aceptó títulos ni oros. Aceptó, en cambio, aprender a blandir una lanza junto a Zaira, a dormir con un ojo abierto y otro hundido en la nuca de su reina. Bajo el mismo techo donde antes se dictaban sentencias de muerte para los débiles, Zaira ahora entrenaba a niños y niñas sin preguntar su origen. Bajo ese mismo techo, Mateo revisaba planos para ampliar el suministro de agua y reparar motores que jamás pensaron ver funcionando otra vez. Cuando la noche cubría Sirian, solo la luna era testigo de cómo la fiera que se reía de todos los hombres se entregaba sin reservas a uno solo, sin cadenas, sin miedo. A veces sus rugidos despertaban a media guarnición, y algunos reclutas aprendieron a reconocerlos como señales de que la reina aún estaba viva, invencible y más salvaje que nunca. Muchos años después, cuando los cronistas escribieron sobre la comandante que conquistó su propio pueblo para liberarlo, añadieron una línea casi susurrada, que ningún dios, ningún ejército ni ningún tirano pudo arrebatarle jamás lo único que nunca mostró en público, la paz que encontraba en los brazos del humano que la hizo temblar de miedo y amor la primera vez que la derribó de un solo golpe. Y así, bajo cielos rojos y hogueras encendidas para celebrar cada victoria, Zaira de obsidiana y Mateo, el técnico sin blasón, reinaron juntos, no desde un trono de piedra,
sino desde la cama desordenada que compartían cada noche, recordándose mutuamente que la fuerza no siempre ruge, a veces susurra entre gemidos y respiraciones compartidas hasta que el alba vuelve a reclamar su reino. Fin.